Bueno, entonces vamos a dar comienzo a este conversatorio que tiene la característica de que queremos ser muy participativos, conversar, no es una charla, aunque voy a hacer una introducción, digamos, y tal vez una segunda más adelante para seguir abriendo temas. Y la idea es intercambiar ideas, opiniones con total libertad, sin pretensión de tener verdades que sostener. El hecho mismo de que es un conversatorio a mí me libera, porque al no ser una charla, uno también puede decir cosas, digamos, que son provisorias, que son ideas en elaboración, en proceso. El tema, ahí está, el tema con las preguntas que queremos, algunas de las preguntas sobre las cuales queremos conversar. Tengo una pequeña presentación muy sencilla. Yo anoté ahí, digamos, lo que puse en la contraportada de un libro que escribí sobre el tema cómo iniciar una nueva civilización, cómo iniciar la creación de una nueva civilización. Yo digo que no hay preguntas más importantes que estas que aparecen ahí, porque estamos actualmente viviendo una gran cantidad de crisis muy severas, muy profundas, crisis ecológica, ambiental, crisis energética, demográfica, social, económica, política, ética, cultural, religiosa, y la humanidad no parece encontrar respuesta, no parece que hubiera claridad, ni siquiera sobre los diagnósticos y menos sobre cómo resolver estos problemas. Una pequeña introducción. Yo fíjate, considero central en lo que tú acabas de decir, que creo yo que eso quizás es lo más esencial de lo que está ocurriendo en este momento. Que estamos viviendo en una situación en que no hay claridad, pero no hay una formulación exacta de cuáles son los problemas, de modo que las personas tengan una conciencia de cuáles son los verdaderos problemas, porque estamos sujetos a una manipulación de intereses o lo que fuera, que distorsiona, de modo que hay una terrible confusión. Y yo creo que nosotros podemos aportar algo, sería fabuloso. Claro, ahora es importante entender por qué existe esta confusión. Lo que yo pienso y sostengo es que se buscan soluciones y respuestas a este conjunto de crisis que estamos viviendo sin plantearse el problema de fondo. Y el problema de fondo, creo, es precisamente que estamos ante una crisis de civilización. O sea, no son crisis parciales que afectan un aspecto de la vida colectiva, de la vida social, sino que abarca el conjunto de lo que hemos construido socialmente como mundo cultural y de conocimientos y de pensamiento en el cual estamos. Las mismas ciencias, la sociología, la economía, la ciencia política, no tienen respuestas a los problemas políticos, económicos y sociales que sean convincentes y que con claridad indiquen estos son los caminos. Y entonces la idea es que no podemos esperar las soluciones a los problemas siguiendo las mismas tendencias que hemos venido, que han generado estos problemas. ¿Se puede hacer ¿se pueden así interrumpir cuando tú hablas o no? Pero es mejor que después, digamos, muy bien, entre todos, intervenciones sí. para ser un poquito más ordenados, que todos tengamos los tiempos suficientes para conversar. Entonces, bueno, la tesis que vamos a exponer, digamos, y que orienta un poco lo que yo he trabajado, es que lo que estamos viviendo es una crisis de civilización, como diagnóstico general, que no es
no son crisis parciales, no son crisis coyunturales, no son crisis de corto plazo, sino que es la crisis de un modo de vida que lleva 500 años, la civilización moderna, por lo menos, digamos, y que eso es lo que está de alguna manera agonizando y por lo tanto pareciera que no tuviéramos futuro. O sea, los autores, ¿no es cierto?, que han hablado del fin de la historia, en realidad es el fin de una civilización, pero la humanidad no tiene por qué limitarse a lo que ha sido su pasado y tenemos una apertura hacia el futuro. Y en este sentido es que yo quiero conectar el tema de la civilización con lo que conversamos en el conversatorio anterior. El conversatorio anterior, mucho más general, todavía nos planteamos cuáles son las potencialidades del ser humano. Y pensando en las potencialidades del ser humano, qué es lo que somos, hasta dónde podemos llegar los seres humanos, exponía yo y conversábamos sobre una hipótesis que es bastante, digamos, que es discutible, que es bastante arriesgada también, y es que los seres humanos no somos seres puramente naturales, no estamos adaptados al mundo material y al mundo biológico como normalmente ocurre con todo el resto de los seres existentes en la Tierra, que hay algo en el interior de la persona que nos mueve a superar la naturaleza, a superar lo material y a superar lo biológico y a trascender en alguna dirección que nosotros mismos quisiéramos encontrar. Yo decía que en este sentido somos radicalmente insatisfechos por una naturaleza muy, muy profunda, porque vivimos, digamos, de alguna manera surgimos o nacimos en un estado de naturaleza que es el mundo de la necesidad, de lo determinado por las leyes físicas y los instintos biológicos, pero el ser humano posee algo que podríamos llamar espíritu, pero que sería esta energía que se revela frente a todo lo que nos limita, a eso que nos restringe, que son las leyes de la naturaleza, digámoslo así, y los instintos de la biología. Y por eso los humanos luchamos, inventamos, creamos, construimos, aspiramos a superar ese estado de necesidad y acceder a lo que podríamos llamar una condición de libertad, de apertura hacia lo desconocido, incluso hacia lo no existente. Y que en el fondo todo pensamiento, todo deseo, toda actividad del hombre y toda la historia humana, en la economía, la política, la cultura, el deporte, el juego, el arte, la ciencia, la literatura, las religiones, la filosofía, testimonian ese permanente anhelo del ser humano de tratar de superar y de trascender el orden natural y crear un mundo distinto. Yo decía, una especie de segunda naturaleza que se levanta por encima de la naturaleza física y biológica. Esa es una tesis, digamos, de alguna manera arriesgada, que los seres humanos no amamos la naturaleza, queremos salir de ella, la naturaleza nos limita. Y entonces creamos este mundo por sobre el mundo natural. Y eso es lo que llamamos civilización. Todo lo que hemos creado como un universo no natural, nuevo, distinto al mundo natural, en el cual nosotros vivimos. Vivimos en un mundo que nosotros mismos hemos creado. Y a lo largo, digamos, de la historia se han creado distintas civilizaciones en distintas direcciones. El hombre ha buscado trascender esto que es la naturaleza. Yo digo que eso es algo que podemos llamar espíritu, pero podemos darle el nombre que queramos, pero que no es algo que está dado en nada que no sea el ser humano, en el universo, ¿no es cierto? Ahora, pongo algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo,
para explicar un poquito esto del concepto de civilización. Biológicamente, como todas las especies, los mamíferos y casi todas las especies vivas, queremos defender un territorio. Todos los animales defienden un territorio, no aceptan que otros de su especie intervengan en su territorio y lo defienden, ¿no es cierto?, como algo que tienen en sí mismo. ¿Qué es lo civilizado frente a eso que también existe en los seres humanos? Lo civilizado es, por ejemplo, que los seres humanos nos regulamos, nos damos normas y nos creamos un espíritu que nos hace aceptar a los inmigrantes y a reconocerlos como iguales y abrirles espacio. Eso es civilización. Y eso es de alguna manera un superar lo biológico que nos dice defendamos el territorio. Y eso es fruto de una conciencia, de una moral, ¿ya?, de un reconocernos como iguales, como hermanos, en fin, ¿ya? Ahora, en la civilización moderna eso se puede dar, digamos, a nivel de los individuos, ¿no es cierto?, que podemos aceptar todavía con mucha reticencia, pero a los inmigrantes. Pero seguimos manteniendo nuestros territorios en términos de los estados nacionales, somos soberanos, que nadie se meta en Chile, ¿no es cierto?, que nadie desde fuera intervenga en lo que nosotros hacemos como nación, como Estado, ¿ya?, en un territorio que hemos definido culturalmente en la civilización moderna, que es una civilización estatal, que es una civilización nacionalista, por definición. En esa perspectiva, si una nueva civilización, una civilización superior, mejor, digamos, a esta, podría llevarnos a superar esa defensa del territorio nacional y pensar que en el fondo todos los seres humanos somos una sola humanidad, una sola especie, y podríamos constituir un solo país, un solo mundo integrado. Pero eso sería otra civilización, ¿ya? Pensemos que esta civilización moderna, con el concepto de los estados nacionales, ha generado las guerras más brutales, ¿cierto?, en el siglo XX, dos terribles guerras mundiales donde los hombres se mataban por defender sus territorios y controlar los territorios de otros. Algo que está en la naturaleza biológica, pero que nuestra conciencia moral, nuestra fuerza espiritual nos dice tenemos que trascender eso, tenemos que superarlo. Decía yo que hemos construido muchas civilizaciones a lo largo de la historia, en distintos lugares, no tantas. Arnold Toynbee, un gran historiador de las civilizaciones, ha identificado, estudió 19 civilizaciones principales a lo largo de la historia. Y él las conecta a cada una de esas civilizaciones con alguna fuerza espiritual que anima a los seres humanos a vivir de un cierto modo, ¿ya? Y que se fue difundiendo, digamos, ese espíritu, él lo llama así, Toynbee, traído por algunas personas, por un profeta, o por un religioso, o por un filósofo, o por un pequeño grupo de personas motivadas por una idea fuerte, y esas civilizaciones han determinado un modo de vivir, ¿ya? Un modo de vivir que va consolidando en el conjunto de la sociedad un cierto modo de pensar, de sentir, de comportarnos, de relacionarnos, de actuar. Y se dice que cada civilización forma un tipo humano, un modo de ser humano, un modo de ser hombre o de ser mujer. Y en este sentido las personas en las distintas civilizaciones
los seres humanos han sido diferentes, ¿no? Son muy diferentes los seres humanos de la civilización moderna que lo que fueron los de la civilización medieval o de la antigua civilización griega o las civilizaciones asiáticas o las indoamericanas, ¿no es cierto? Son distintos modos de ser humanos porque han creado estas y vivimos en estas civilizaciones que han sido generadas sobre la base de distintas concepciones del mundo, de distintas maneras de entender lo que somos los humanos, ¿ya? Entrando un poquito más en detalle, cada civilización va estructurando esta vida colectiva e individual nuestra sobre tres grandes pilares, ¿no es cierto? O subsistemas, podríamos decirlo. Un pilar económico, que es el modo de organizar la economía, ¿no es cierto? Cómo nos resolvemos nuestras necesidades, produciendo bienes y elaborando servicios que nos van satisfaciendo nuestras necesidades y que van determinando también qué necesidades tenemos como seres humanos. Las necesidades de un maya en la época, ¿no es cierto?, de su cultura, de las de un hombre moderno y las de un asiático o un hindú son distintas, ¿no es cierto?, porque la economía va construyendo este distinto modo de vivir las necesidades. Un pilar político, que es un modo de organizar el orden social y el gobierno de la colectividad. Todas las sociedades han tenido un orden político. Y un orden o un pilar cultural, o sea, un conjunto de valores, de costumbres, de conocimientos, de arte, de ciencias que tienen ciertas características, ¿no es cierto?, que son bien definidas. La idea es que las civilizaciones nacen, se desarrollan y después se agotan y empezamos los seres humanos a querer crear una nueva. Y que una civilización se gesta en el seno de una civilización anterior que está en crisis. ¿Y cuándo está en crisis? Cuando las estructuras de esa civilización, las ideas y las formas económicas y políticas, no están en condiciones de resolver los problemas que están afectando a la sociedad en ese momento, no le resuelven sus grandes desafíos que tiene la humanidad, no le dan un sentido satisfactorio a la vida de las personas dejan de creer en aquello, dejan de encontrar un sentido en eso que se les ha propuesto. Y surgen necesidades nuevas, ¿no es cierto?, que llevan a tomar distancia con esas estructuras económicas, políticas y culturales, ¿ya? Y entonces en ese contexto es que algunas personas, o algunos grupos pequeños, más creativos, autónomos respecto a la civilización existente y solidarios, dispuestos a compartir lo que van creando, empiezan a investigar, a experimentar respuestas nuevas. El concepto, la idea es que esta civilización moderna, que nació con la revolución industrial en lo económico, con el surgimiento del capitalismo, que en lo político con las ideas de la Ilustración, con las ideas iluministas y de los jacobinos en Francia, en fin, y en lo cultural con las ideologías, digámoslo así, naturalistas, el empirismo, el positivismo, el cientismo y el materialismo también. Bueno, esas estructuras de la civilización moderna son las que están ya agotándose. El industrialismo ha generado problemas en nuestra relación con la naturaleza, hay agotamiento de recursos, de fuentes de energía. El empirismo, el naturalismo no nos satisface, no nos da suficiente sentido a la vida. La idea de patria, de nación, que es en lo político, en la civilización moderna centrada en el Estado. Antes los seres humanos, los habitantes de nuestra civilización en épocas no de crisis, iban a la guerra, ¿no es cierto?, y estaban dispuestos a dar la vida por la patria y luchaban por la patria. Hoy día
tomamos distancia de todo aquello, no es suficiente, no tenemos sentido de la vida suficiente con vivir en el patriotismo, ¿no es cierto? O vivir en lo nacional. Hay un querer trascender todo aquello. Y por lo tanto, bueno, esto no significa que esta civilización, que yo digo que se está agotando porque ya no ofrece respuesta ni nos satisface a muchísimas personas crecientemente, tuvo valores gigantescos. La civilización moderna fue maravillosa en producción de tecnologías, en avances de progreso para las personas, en conocimiento, ¿no es cierto?, en difusión de saberes. Y mucho de eso, de esta civilización, tendrá que permanecer en una próxima, porque tiene un valor permanente, igual como hay aspectos de civilizaciones anteriores que perduraron en la civilización moderna. Pero como estructura, ¿no es cierto?, parece ya agotarse, y por lo tanto es necesario ir a esta creación de una nueva civilización, que es lo que yo afirmo que la tarea histórica del presente, ¿no es cierto?, consiste en construir las bases intelectuales, morales y espirituales de una nueva civilización. Y que esto hay que explorarlo, hay que inventarlo, pero se traduce en la creación de una nueva economía que tendrá que ser más justa, más solidaria, más integradora, menos competitiva, más de cooperación, más global también, menos nacionalista, de una nueva política que tiene que ser más ecopolítica, más participativa, más partir de la casa de cada uno, levantándose progresivamente hacia niveles de mayor amplitud y generalización, y también de nuevas estructuras del conocimiento, de nuevas ciencias, de nuevos paradigmas epistemológicos, y probablemente también de nuevas espiritualidades, ¿no es cierto?, de nuevas, no sé si religiones, pero de nuevas éticas, ¿no es cierto?, y búsquedas de nuevas formas distintas de querer trascender. Eso es lo que yo señalo. Yo creo que hay indicios actualmente de que están haciendo una civilización nueva, mejor a la que existe actualmente, que la están creando pequeños grupos o personas, ¿no es cierto?, que son creativos, que son autónomos, que son solidarios, que están experimentando esas nuevas maneras de pensar, de sentir, de relacionarse. Nosotros decimos, aquí estamos viviendo nueva civilización en nuestras familias, en nuestros pequeños mundos particulares, en algunas instituciones y actividades como estas que estamos teniendo en este momento, que es una actividad de nueva civilización, pero que en lo pequeño vamos realizando, pero que sería parte de un proyecto que es lo más grandioso que pueda proponerse el ser humano en una época, ¿no es cierto?, y que nos tocó la suerte de vivir en una en que estamos desafiados a construir nada menos que una nueva civilización a partir de la crisis, que muchos ven solamente los problemas de esta civilización, como hay aumento de la delincuencia, como hay mayores desigualdades económicas, como hay problemas de gobernabilidad. Se ve la decadencia de la civilización moderna, pero no se ve el surgimiento de una nueva, porque está naciendo, porque es pequeña, porque es menos visible. Eso es el tema de lo que quería, digamos, exponer inicialmente para abrir la conversación. ¿Puedo hacer un comentario?
yo me he hecho la pregunta de si nosotros nos autocalificaremos como revolucionarios de café o vamos a tener algún impacto en nuestro planeta. Yo creo que si nosotros estoy de acuerdo con los problemas que se plantean, pero yo creo que nosotros tenemos que ser más eficientes en plantear, en bosquejar un plan de acción. Tenemos que tener forma de grupos de trabajo y es posible que ya se hayan hecho. Yo soy relativamente nuevo también aquí, pido excusas al respecto, donde se aborden muchas de las ideas que tú acabas de plantear, pero no partir de supuestos, sino darnos el tiempo alguna vez de ir al fondo de ciertas ideas. Por ejemplo, tú mencionas en cada momento el concepto de espiritualidad, el concepto de materia. Ahí estamos con un terrible problema. Yo creo que si nosotros no tenemos, nosotros como grupo revolucionario, por así decirlo, una idea qué es materia, qué es espíritu, entonces el resto es bluff y lo único que va a pasar es que lo vamos a pasar entretenido aquí y no va a pasar nada más. Si nosotros logramos tener claridad en estas cosas, como en muchas otras, nos conviene formular un plan que queremos nosotros proponer al planeta, a la humanidad. Este plan, como toda construcción humana, va a estar sujeto a que va a tener errores, o bien que el ser humano, por la propia naturaleza del ser humano, surjan imprevistos que nosotros no concebimos al elaborar nuestras ideas, que nos obliguen a reformular. Debiéramos tener, por así decirlo, un plan B en caso que este plan A, que sería el esencial que quieren formular, por algún motivo tuviera algunos problemas. Dentro de las terribles crisis que usted menciona, fíjate, nosotros queremos elaborar una cosa linda, una nueva civilización. Y resulta que nos encontramos con alguien que dice que si no sé, en tal país no le pasa tal cosa, yo lo puedo destruir con bombas atómicas. O bien nos encontramos con el problema, queremos construir una sociedad linda, y nos encontramos que de repente tenemos la posibilidad de que el Yellowstone explote y tendremos una catástrofe imprevista. ¿Qué va a pasar con conceptos políticos, universales, etcétera? Yo creo que junto con nuestros sueños tenemos que tener bien claro la realidad actual política de locos que tengamos, ¿no?, en los gobiernos, etc. Bueno, algo así para comenzar. El tema está abierto. Yo pienso de que nosotros estamos en una civilización que históricamente se ha ido modificando de acuerdo a eventos que van ocurriendo, así como los efectos mariposa, ¿no? Por ejemplo, el caso de la máquina a vapor, ¿no es cierto? Después del descubrimiento de la electricidad, cambia la civilización, cambia su modo. Pasan nuevos actores, ¿no? O sea, no hay actores únicos. O sea, para mi gusto, yo creo que lo que tendríamos que partir de algunos conceptos que consideremos que no son modificables dentro de nuestra acción, ¿no? Digamos, que es lo que parece que ha ocurrido en las civilizaciones, ¿no? Siempre va quedando lo mejor, ¿no? Las nuevas cosas hacen cambiar los distintos aspectos. En el caso nuestro, digamos, ¿no es cierto?, la Segunda Guerra Mundial fue decisiva para
para cambiar la civilización, porque la civilización que proponía Hitler, ¿no es cierto?, y los países que estaban de acuerdo con él, era una civilización bastante sistemática y yo creo que muy científica, ¿no? La otra civilización, que era la gran mayoría, ¿no es cierto?, es como la cuestión política, los gobiernos populares y los gobiernos democráticos, ¿no? Es una cuestión, digamos, a quién más satisface. Yo lo que veo, digamos, es que si el mundo va hacia adelante, en conocimiento, en todo este tipo de cosas, es que cada vez se hace más selecto el tipo, se hace más selecto el tipo de personas que deben estar existiendo, ¿no? Porque si usted no tiene capacidad de memoria, si no tiene un grado de inteligencia, ¿no es cierto?, si no tiene ciertas capacidades, no va a poder subsistir en el sistema. Y eso, ¿no es cierto?, hay una parte subsidiaria, pero eso, cada vez, si se va reduciendo esto, cada vez se hace una mochila muy grande, ¿no?, de mantener. Ese es lo que yo veo, digamos. Si no hay otro mano levantada, quiero comentar un poco lo que dijo usted. Ya está bien. Yo estoy totalmente de acuerdo en que si se trata de una construcción tan importante como la que nos planteamos de una nueva civilización, un cambio muy profundo, esto no es cuestión de voluntad solamente de ponerse a actuar, sino que hay que tener las ideas claras, hay que tener un conocimiento riguroso de los ámbitos en los cuales podemos ir a intervenir. Se necesita filosofía y seria y en profundidad, que aclare conceptos como los de materia, de espíritu, de naturaleza, ¿no es cierto? Y eso, bueno, de alguna manera está surgiendo, no es que sea algo, digamos, que uno diga no existe, ¿ya? Los seres humanos están hoy día pensando, ¿ya? Estamos pensando en muchas partes y estamos elaborando conocimientos nuevos y están surgiendo ciencias nuevas. Ahora, lo que no creo es en lo del plan, o sea que alguien va a tener la verdad, ¿no es cierto?, y el conjunto de las ideas y va a elaborar un plan y se lo va a proponer al resto de la sociedad para que entre todos construyamos eso. Por eso que yo había puesto esta idea, ¿no es cierto?, de que la gran transformación no es un único movimiento unificado por una sola concepción ideológica, sino que tiene que surgir de una infinidad de acciones pequeñas, grandes, locales, nacionales, desarrollados en muchos ámbitos. Yo soy tremendamente optimista. Creo que muchas cosas que vemos como negativas, que son parte de la destrucción de la civilización moderna, ¿no es cierto?, es parte de un proceso necesario para que pueda surgir una civilización nueva. La destrucción creativa de que hablan, ¿no es cierto?, los economistas para referirse a cómo las empresas que no logran ser eficientes mueren y abren espacio a nuevas cosas. Hay procesos de deterioro de las estructuras políticas, ¿no es cierto? Las mismas guerras que tú mencionabas, terribles durante el siglo pasado, bueno, permitieron pensar en la superación de estos nacionalismos que llevan a las guerras, de estas concepciones estatistas que tratan de crear grandes masas. Bueno, no ha terminado eso, ¿ya? Pero estamos avanzando hacia algo distinto. Y lo nuevo está surgiendo en muchas partes. No es algo que va a crearse, digamos, en forma, digamos, el espíritu de que yo hablo no es algo que es un
alma o un ángel que está actuando por su cuenta, ¿no es cierto? Sino que es lo que tenemos los seres humanos que dentro de nosotros mismos que nos hace buscar trascender. Y por eso, mientras una civilización está en decadencia, está generando problemas que no logra resolver y por lo tanto se va deteriorando, va surgiendo otra. Y en este doble movimiento en que lo viejo muere y lo nuevo nace, puede haber grandes sufrimientos humanos, pero también grandes heroísmos humanos, ¿no es cierto? Personas que se desesperan y personas que crean, ¿ya? También coincido con eso, que de repente igual el tema de la construcción de una nueva civilización no es un proceso que van a ser de un día para otro, no vamos a inaugurar mañana una nueva civilización, sino estamos como construyendo una nueva civilización, y es un proceso que coincido plenamente contigo, Luis, en el sentido de que estamos sentando las bases de una nueva civilización, y a la par hay una civilización que se está muriendo, porque no está respondiendo a todas estas necesidades que el ser humano tiene, ¿no? Y siento que de repente, a diferencia de otras épocas, la humanidad y el ser humano están en un momento donde su conciencia está absolutamente desarrollada, no digo en su máxima expresión, pero muchísimo más que en épocas anteriores, y porque antes de repente las civilizaciones las vivíamos como parte de procesos impuestos, ¿no? En cambio ahora ya son como construcciones que cada uno de nosotros las está pensando, las está reflexionando y las puede llevar a cabo en su día a día, ¿no? A veces de repente igual siempre tendemos a cuestionar a los líderes, y creo que sí tienen una responsabilidad suprema en todo lo que está pasando, en todo lo que no queremos de la civilización antigua, pero desde nuestra micro célula de comunidad y todo eso podemos estar construyendo una nueva civilización. Ahora, y esta nueva civilización tiene que estar como de repente sentada con la claridad de qué es lo que no queremos, ¿no? Luis hacía como algunos comentarios en relación a la injusticia, el tema de las brechas entre ricos y pobres, el tema de la crisis medioambiental, el tema de, bueno, la corrupción, que es una pandemia. Son cosas que claramente el ser humano común y corriente de calle estamos como claros de que no queremos. Entonces, la construcción de una nueva civilización yo creo que pasa por sentar las bases de nuevos principios de qué es lo que queremos. Y también creo que a partir de todas estas comunidades, gente que está pensando una nueva forma de ser y de vivir, tenemos claridad de que queremos una educación universal, queremos una economía que sea justa para todos, queremos que realmente el tema de la igualdad entre hombre y mujer sea un hecho y no un discurso. Hay ciertas cosas que ya estamos coincidiendo, ¿no? Entonces, esto yo creo que hay que llevar a un nivel de políticas, pero también a un nivel del día a día. Y esta es una construcción de una civilización, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo. Las personas que no han intervenido, me gustaría darles la palabra en primera instancia para que... Sí, yo quisiera como hablar desde mi experiencia, desde lo que yo hago, que me siento de alguna manera como aportando a hacer este cambio, este proceso, porque yo trabajo con jóvenes y al trabajar con chicos que están más o menos en edad de 18 a 22, 23 años más o menos, yo voy como de alguna manera sintiendo en lo que piensan, en lo que creen, cómo ven el mundo, etcétera. Entonces vamos en mi cátedra haciendo un poco esta reflexión y tomando conciencia. Yo creo que este proceso pasa porque el ser humano tome conciencia, haga como una abstracción, que pueda como salirse de sí mismo y observarse en lo que está haciendo y cómo está viviendo el mundo, porque mientras estemos como sumergidos y en esta rueda y en este mundo, estamos de alguna manera todos metidos y somos parte, es como difícil, siento yo, poder reflexionar y hacer cambios. Entonces,
yo lo que más trabajo con mis alumnos es hacia el cambio personal, hacia cómo nosotros tenemos que cambiar primero para poder hacer cambios afuera. Si yo no logro tomar una conciencia de lo que estoy viviendo, de lo que está pasando, me es súper difícil hacer cambios hacia afuera. Entonces, sobre todo yo lo hablo desde esta mirada que para mí es súper importante, el tema medioambiental, ecológico, y que yo no voy a poder hacer algún cambio afuera si no soy ecológico conmigo mismo, de alguna manera. O sea, si no tengo un cuidado desde mi ser. Entonces, yo siento que a partir de esa conexión, de esa toma de conciencia, se va generando una reflexión de puedo observar, puedo mirar y puedo también decidir, decir quiero ir por este o este otro camino, quiero unirme a personas que están por este camino o por este otro. Si no, sigo siendo parte de lo mismo y no logro hacer ese cambio. Entonces, a lo mejor estoy hablando súper abstracto. No sé si me voy a entender, pero mi tema tiene que ver en cómo yo eso lo vivo desde la experiencia y no desde la cabeza, porque se puede teorizar y podemos, sino cómo lo vivo yo acá adentro. En definitiva, ya, yo soy capaz de hacer ese cambio, soy capaz también de observar, de ver hacia dónde queremos ir y vamos uniéndonos y haciendo lo que ustedes mencionan ya también, como de pequeños grupos vamos, y tú te vas dando cuenta que eso va surgiendo. Cuando yo logro hacer ese contacto, hacer ese cambio, hago algo distinto, hago que pasen cosas distintas y voy armando, yo lo veo, lo observo con mis alumnos, lo observo en torno con lo que tú contabas, incluso que dices de economía social, cómo la gente empieza a generar, a hacer otra, pero ha tenido todo un proceso de cambio, o sea, sí. Entonces, por lo tanto, yo digo que el tema de educación es esencial. Yo escuché la charla de Claudio Naranjo que dio, no sé si ustedes la escucharon en esta... Sobre el futuro. Sobre el futuro, y yo lo encontré también muy claro en el tema de cómo es el ser humano el que tiene que hacer este cambio y unirse a una espiritualidad, no a una religión, sino que hacer ese cambio hacia sentir que no estamos solos y somos mucho más que eso. Más opiniones. Recojamos más opiniones. Marcelo. Para opinar. Claro. Mira, un poco recogiendo lo último que se ha dicho, mi gran anhelo personal es que logremos redescubrir y valorar el yo. Hablo de la primera persona, pronombre cierto singular, para transformarnos nuevamente de objeto en sujeto. Cuando uno lee lo que tú has expuesto ahí o escuchamos, normalmente aparece como algo allá. ¿Cierto? Tú hablas de la civilización y qué sé yo. Y no es común y no es corriente de que alguien diga yo soy parte de, sino que yo soy objeto de. Bueno, yo soy así porque el mundo que me tocó. Y a mí me criaron así. Y me enseñaron así. Entonces voy justificando lo que hago o no hago en función de ser objeto de esta civilización y cultura en la que me ha tocado desempeñar. Entonces cuando hablo esto de redescubrir y valorar la importancia del yo como sujeto, por supuesto tiende también a caminarse hacia el nosotros, ¿cierto? A la sumatoria de yo, recogiendo lo que se dice. Pero siento que hay una necesidad profunda de reconocer la crisis de la que tú hablabas al principio y que se hace no solo en función de cambiar hacia adelante, porque por lo menos lo que yo percibo, que hay cosas que se rescatan desde atrás. Y digo de atrás. Tú mencionaste ahí, ¿cierto?, de una nueva civilización y entre los atributos de esta hablaste de solidaria, por ejemplo, y hablamos de justicia solidaria y hablamos de trabajo solidario. Y en los
pretéritos, ¿cierto?, en los primeros tiempos, sin lugar a dudas, las sociedades como estaban compuestas tenían una actitud solidaria. Entonces, en este afán de ir al cambio, mirando todo hacia adelante, no necesariamente significa que todo lo que está atrás, o estuvo atrás, ¿cierto?, no la herencia inmediata, sino lo demás atrás, es necesariamente malo, porque sí satisface la necesidad. Hoy día, complementado, como decías tú, con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo del conocimiento, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí pienso y creo como tú que esta sumatoria de cositas, a mí me da mucho gusto cuando descubro grupos como estos, cuando veo cosas chiquitas, porque uno sabe que hay un punto allá, otro punto acá, otro punto acá, y en algún minuto se van a juntar, ¿no? Se van a juntar. Si me permiten una experiencia reciente, me impresionó en el domingo pasado, la costanera que se hace exclusivamente para las bicicletas. Me llamó la atención un grupo de tándem, que son estas bicicletas dobles. Y me bajé a preguntar si la arrendaban, si la vendían, así que. Y me explicaron, no, que era un grupo de voluntarios porque a un chico se le había ocurrido sacar a pasear ciego. Entonces suben al ciego atrás, ciego, ciega, lo que sea, ¿cierto? Ellos guían, pedalean y el de atrás va así. Y yo fui al lado de uno escuchando la sensación del aire en la cara y por dónde vamos y se siente gente y escucho risa. Es impresionante. Entonces, oye, pero eran como 6. No importa. Yo no era del grupo, pero soy un 7, o sea, puedo colaborar. Y así va surgiendo este cuento. Yo, como tú pienso, soy muy optimista. Yo creo que hay una crisis que no necesariamente es un concepto dramático, ¿no? Escatológico o apocalíptico. Estamos en crisis, ya queda poco, ¿no? Yo creo que todo lo contrario. Me gusta mucho la simbología japonesa, que tiene ese carácter que se llama Kiki, ¿cierto?, que forman 2 caracteres. Sí. Y el de arriba identifica crisis y el de abajo solución. O sea, para que haya un problema siempre hay una solución. Habrá que buscarla, habrá que desarrollarla, lo que tú quieras. Pero me gusta mucho, yo creo que estamos en eso. Yo creo que es bueno que pensemos, yo creo que es bueno esto. De hecho, aquí hay un conjunto de yos que no estamos. Hoy día somos grupos. Eso. Usted la lleva. Usted la lleva. Sí, la lleva. Es que me quedo como dando vuelta tratando de sumar como lo que comentaron las 2 últimas personas, como finalmente esta dualidad que tiene el ser humano, como desarrollarse tanto individualmente pero también en conjunto con la sociedad. O sea, este proceso simultáneo que tiene que ocurrir como para darse cuenta del cambio que se necesita, pero que solamente dándose cuenta no ocurre nada, ¿no? Que uno necesita, por ejemplo, tener un desarrollo personal, como por ejemplo lo que hacen ustedes, que tienen un momento de reflexión y luego lo aplican en su entorno con el medio ambiente, pero también es en base al medio ambiente o a la situación que me rodea, que me doy cuenta qué son los cambios que necesita esa sociedad, ese espacio, y qué es lo que tengo que trabajar yo. Entonces, la verdad es que tampoco tengo una reflexión mucho más profunda, sino como comentar o opinar esa dualidad que tiene el ser humano, como de este trabajo en conjunto, que también va como hacia los otros, desde mí, pero es como, no es solamente para mí, sino como para todo este equipo, finalmente, que como mencionaban antes, que finalmente somos todos una humanidad, ¿no? Eso es principalmente pensaba. Sí, con lo que dices tú, Sí. me viene a la mente lo que dice Patricia May, que, o sea, el gran salto evolutivo que necesitamos ahora es que ya, ok, yo tengo una conciencia individual, pero también hay que tener una conciencia sistémica. O sea, lo que yo hago afecta a otros también. Entonces, es en eso, ella dice que es en eso en lo que estamos ahora, como para pasar este umbral hacia nuevas... Sobre esto, lo que planteabas tú, yo comparto absolutamente y creo que debemos revalorizar lo individual.
O sea, incluso yo he planteado en algunos de mis libros, mis trabajos, la necesidad de un nuevo individualismo. Y lo digo así de alguna manera un poco provocativa, porque el concepto de individualismo es muy crítico, pero es para mostrar justamente la necesidad de superar algo que es lo malo. Uno de los aspectos negativos de la civilización actual es la masificación. Estamos excesivamente masificados, no formamos comunidades, es muy más masiva que comunitaria nuestra sociedad. O sea, no somos sociedad, somos masas de consumidores. Uno va a un mall y encuentra, ¿no es cierto?, masas haciendo todos lo mismo. En política, masas en la calle gritando, siguiendo a un líder, escuchando y creyendo todo lo que le hablan. Es una masificación. Entonces, el volver a un descubrimiento de que tenemos cada uno una mente, una cabeza con la cual pensar por nosotros mismos y una libertad para decidir y no tener que estar siguiendo, ¿no es cierto?, a alguien que nos guía y que nos predica o que nos dice cuál es el camino que hay que hacer. Yo comparto plenamente ese concepto de la necesaria individuación como requisito para la solidaridad verdadera, para la formación de comunidades de personas, de individuos, no comunidades, no agrupaciones u organizaciones de masa, que es lo que nos genera, lo que creó la civilización moderna, la política moderna, organizaciones de masa, partidos de masa, crear manifestaciones de masa, protestas de masa, o sea, no individuos creativos, autónomos, que comparten, que solidarizan. Quería abrir otro tema, no sé si tal vez tenemos tiempo a hacerlo ahora, que tiene que ver con algo relacionado con las tecnologías. Y lo quiero abrir con estas ideas de que uno de los grandes desafíos que tiene actualmente la humanidad es nuestra relación precisamente con la naturaleza. Yo partí diciendo que tenemos un problema como humanidad, algo muy profundo que nos separa de la naturaleza. Esta civilización moderna, precisamente porque es la última que se ha construido hasta ahora, es la que más nos ha separado de la naturaleza. La urbanización, por ejemplo, nos ha llevado a vivir cada vez un porcentaje más alto de la sociedad en grandes ciudades, en grandes metrópolis. La industrialización nos hace satisfacer nuestras necesidades, incluso la comida, con productos industriales estandarizados que son muy artificiales, ¿no? Estos son hechos. Yo no emito un juicio, ¿ah?, porque creo que es parte de lo humano tratar de trascender lo natural, de dominar la naturaleza. Ahora, a lo que quiero llegar es que actualmente me parece a mí que un paso más allá de este separarnos de la naturaleza que ha realizado la industrialización, la urbanización, el Estado, la civilización moderna, es la tecnología, el mundo informático, las tecnologías de la información y las comunicaciones que nos hacen vivir en un mundo virtual, donde cada vez más las personas vivimos en un mundo virtual y que es real. O sea, lo virtual no es que sea falso, no es el mundo que estamos construyendo, en el cual nos estamos relacionando, en el cual estamos compartiendo ideas, en el cual nos comunicamos, en el cual actuamos, incluso en lo económico, ¿no es cierto? Las finanzas, todo es por Internet, el comercio. Hay yo digo, esta civilización nueva, un componente, y lo quiero abrir como problema, ¿no es cierto?, como pregunta, como desafío, es que está ocurriendo ir todavía más allá en la separación de lo natural, que ya lo hizo la civilización moderna en forma tan amplia, con la industrialización, haciéndonos vivir en ciudades
¿cierto? Haciéndonos satisfacer todas nuestras necesidades, no con lo que hay en la naturaleza, sino con lo que nosotros mismos producimos. Y ahora vivimos todavía más separados de lo natural a través de lo informático, a través de lo virtual, del mundo virtual. Tampoco emito un juicio, porque yo creo que esto es parte de esta, y encuentro que es maravilloso, también tiene unos elementos fantásticos, ¿ya? De facilitar nuestras comunicaciones con personas de todo el mundo, de traducirnos automáticamente los lenguajes, tantas maravillas que nos ofrece la Internet. Y entonces hay dos tendencias hoy día frente al problema con la naturaleza. Una tendencia es volver a lo natural, o sea, irnos al campo, ¿ya? Es una manera de restablecer el orden ecológico. Pero hay otra que podemos pensar y que de alguna manera está ocurriendo, que es separarnos de la naturaleza, todavía más, y dejar que ella, y vivir, no digo encerrados cada uno en su casa, con una pantalla, pero vivir mucho más en lo virtual y por lo tanto tener que transportarnos menos, gastar menos energía en movilizarnos, y tantas otras soluciones que nos da la tecnología. Yo creo que eso es un tema abierto y que nos plantea esta cuestión, ¿no? El papel de los medios y de las tecnologías de la comunicación en el surgimiento de las civilizaciones. Porque, lo hago rápidamente, en la historia de las civilizaciones, siempre en la fase terminal de una civilización han surgido medios de comunicación que han facilitado la creación de una civilización nueva. La escritura, por ejemplo, cuando se empezó a emplear el alfabeto consonántico griego, antecedió y fue un medio sin el cual no hubiera podido crearse la civilización greco-romana, la grandiosa civilización del arte clásico de Homero, de Hesíodo, de Pitágoras, de Sócrates, de Aristóteles, ¿no es cierto? Porque hubo un invento tecnológico que fue la escritura usando el alfabeto consonántico griego. Después la invención de la imprenta, ¿ya? Con tipos móviles, en la primera mitad del siglo XV, fue fundamental, que surgió todavía dentro de la civilización medieval, pero fue fundamental para que surgiera la civilización moderna, con el Renacimiento, la Reforma, la Ilustración, las ciencias modernas. Sin la imprenta no hubiera habido esta civilización. Y actualmente, digo yo, la computación y la informática, con la Internet y con todos los medios audiovisuales que están surgiendo en el marco de la crisis de la civilización moderna, están abriendo oportunidades de participación más horizontal, por ejemplo, de las personas en la creación de ideas, en la elaboración del arte, en modos de relacionarnos y resolver problemas sin que nos coordinen desde arriba, sino de forma más horizontal, que yo encuentro que es parte de una nueva civilización. Y quería poner esto, entonces, no para decir que la informática es la nueva civilización, pero es un medio, así como la escritura fue un medio para el surgimiento de la civilización griega, y como el alfabeto consonántico, o como la imprenta fue un medio que facilitó la difusión de la civilización moderna. Estos medios son también conductores, transmisores útiles para el desarrollo de la nueva civilización. Jeremy, que está con la mano hacia... No, tú. Tú no has hablado. Sí, sí. So, yo había anotado una pregunta y respondiste en parte, pero... Barack Obama en su bibliografía era comentando cómo la Constitución de Estados Unidos era planificada por un poder dividido por tres, y cómo los medios de comunicación cambiaron el rol del presidente y le pusieron más y más poder. Y en paralelo hay otros que estudiaron
y cada presidente de Estados Unidos cambiaron y votaron leyes, o hicieron votar leyes que hicieron crecer el poder del presidente. Pero siempre en relación con los medios de comunicación que ahora el presidente de Estados Unidos tiene en comparación con lo que había a la escritura de la comunicación. Tú hablas de los medios de comunicación de la informática, pero ya la radio fue una revolución y la televisión después fue una revolución. Y hablo de Estados Unidos porque es lo que he leído, pero es verdad en todo el mundo. Ahora tengo un amigo que trabaja en Papua New Guinea y un problema acá es que la gente no tenía acceso a Internet hasta hace 6 años. En los 6 últimos años todos tienen sus celulares o smartphones, más y más gente. Y el problema es que cada elección hay fake news que salen, que él que tuvo sexo con bla bla bla, y se hace una guerra de fake news y la gente no tiene una resistencia a eso, a esa noticia. Lo leen, es escrito con buena fanta y hay una foto, tiene que ser verdad. No tiene el reflejo de poner en duda eso. Soy de acuerdo contigo, eso es una revolución, pero no es una revolución tan nueva, porque ya tenemos ejemplo pasado de la revolución que fue la radio, de la revolución que fue la televisión, y ahora la informática es más ingenioso porque la tecnología vino, pero el uso de la tecnología todavía está en proceso, porque el fake news llegó un poco más ahora, pero y hay los estudios más cercanos que yo conozco sobre eso es sobre los efectos de la publicidad. Que en África, cuando se introdujo la televisión, la publicidad era, la gente creaban, si la publicidad era diciendo fumar es bueno para la salud, no tenía el reflejo de poner en duda que es una compañía de tabaco que hace la publicidad, lo creaban realmente, y porque no tenían resistencia a eso. Pero a mí, mi pregunta, tengo 2 puntos que iba a ser corto, porque yo hablo mucho. Uno, cualquier cambio que decidimos, que opinamos, que queremos trabajar, investir tiempo en eso, hay que pensar también cómo se va a propagar después. No es imaginar un mundo ideal y después guardarlo entre nosotros, no va a funcionar. Y eso pasa por la educación. Pero la educación no hablo de enseñarlo en la escuela. Yo creo que es importante que desde el inicio de pensar a encontrar artistas que van a hacer un cómics, un anime, un video donde los personajes actúan sobre los valores y dan un ejemplo. Tú dijiste, hay que vivir el cambio que uno quiere poner a los otros. Sí, lo hago y Ella Gandhi también lo dijo, somos en buena compañía. Pero yo creo que es muy importante también de no solamente vivirlo, pero de publicar esta vivencia. Y vivirlo es una manera, pero tener un cartoon, un anime, un cómic, una historia donde los protagonistas actúan eso, me parece que es algo que faltó mucho antes. Eso era mi primer punto. Y el segundo, lo hago corto, es que tú lo hiciste un poco aquí en los slides. Tú hablaste de las fin de las otras civilizaciones. Yo lo hice un poco al oral hablando de la revolución de la radio y de la televisión. Pero yo creo que cualquier grupo, y no es mi punto fuerte, es mi punto donde yo soy aquí para hablar con gente que me puede ayudar con eso, debería tener, sin perderse en el estudio del pasado y hacer solamente eso, pero igual tener un poco de estudio de las otras civilizaciones, cómo terminaron, cómo transicionaron. Yo escucho mucha gente decir, esta vez somos distintos. Tú dijiste, llegamos a plena conciencia. No estoy de acuerdo. Yo creo que hay mucha desigualdad en el nivel de conciencia. Pero los romanos, los filósofos romanos, a la fin del Imperio Romano, tenían claro que había una transición. Ellos tenían conciencia de eso. Pero yo no tengo suficiente conocimiento por eso y es algo en el cual me gustaría juntarme con gente de ciencias sociales que quizás tienen. Para resumir, cualquier cambio que uno quiere hacer, si quiere ser un poco pragmático, tiene que pensar cómo enseñarlo a los otros. Y mi ejemplo es como publicar el ejemplo. No solamente vivirlo, es muy importante, pero y sin ser una cámara que lo sigue cada día para mostrar cómo se vive, pero siempre inventar historia para enseñarlo. Y 2, no perderse en el pasado, pero no olvidar de mirar al pasado a la fin de la civilización anteriores y la revolución similar.
en el pasado. Y espero que algunos de ustedes tienen más background que yo en historia, porque es mi punto de vista. Y también un comentario, 5 mujeres, 5 hombres esta vez en la reunión. Tú hiciste una broma cuando hicimos el lanzamiento del libro, que sí, hiciste una broma. No, yo no estaba. ¿No? No. Sí, tenemos que hablar una cosa cortita en relación a lo que tú decías y lo que mencionabas. Creo que también es importante en este desafío de construir una nueva civilización, ver cuál es el propósito del ser humano, ¿no? ¿Para qué hemos venido a este mundo? ¿Estamos solamente para acumular poder, riqueza, bienes? ¿O estamos destinados a crear una civilización en continuo progreso basada en estos principios espirituales, morales, que se están vislumbrando, que se necesitan, ¿no? Y todo esto, si tenemos de repente una respuesta, va a ayudar también a darle sentido a esta tecnología, ¿no? Porque si hemos venido para acumular riqueza y hacer este tipo de cosas, sin duda esta tecnología y estos conocimientos los vamos a utilizar como para potenciar este lado que hemos visto que no funciona y no es sustentable en el tiempo, ¿no? Pero si estamos acá para construir una civilización donde hay un bienestar común para todos, donde hay una justicia social, una economía distinta, esto va a ser como la contribución que le va a dar un sentido y un impulso mayor a esta nueva civilización. Sí. Yo creo que ya vamos a ir terminando por el tiempo que fijamos, pero... Cortito, una pregunta que me surge. Yo creo que no es difícil darse cuenta que un poco más, un poco menos estamos, por lo menos en este grupo, de acuerdo, ¿cierto? En lo que tú hablas del propósito, lo que vemos, etc. Siento que la sociedad en su evolución va viviendo este camino que tú dices, de repente una gran insatisfacción en muchos aspectos que provoca una crisis que genera un cambio hacia una nueva civilización. Linealmente, si fuere así, sería bastante fácil. O sea, todos insatisfechos con lo que tenemos hoy, en busca de algo nuevo. Ya, ¿qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que obstaculiza el paso de una civilización a otra? ¿Qué es aquello que nos obstaculiza el encontrar, como tú hablabas al principio, soluciones concretas a la crisis de insatisfacción que vivimos? Son preguntas que quedan abiertas, ¿no es cierto? Todos nos pretendemos en este conversatorio pueden ser las creencias, llegar a conclusiones, pero sí muchas cosas. hemos, creo yo, dado un paso interesante, importante de reflexión, más allá de lo que fue nuestro primer conversatorio. Vamos a continuar encontrándonos estos conversatorios en el futuro. Vamos a ir definiendo los temas, tratando de ir acotando, ¿no es cierto? Desde lo más general a ir concretizando reflexión sobre la educación, sobre la economía, la política, a lo largo del año, ¿ya? Así que van a recibir No hay una fecha. la nueva invitación y sepan que vamos a poner también este conversatorio en YouTube. Y así como ya es el primero, los que no asistieron al primero lo pueden visitar, escuchar, mirar. Creo que fue muy interesante. ¿Cómo se busca? Vamos a enviar en la lista de correos. Pasamos una hoja como la última vez. Y si nos dan el correo, vamos a enviarlo el link a la video de YouTube. Eso es la solución óptima. Vamos a buscar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. ¿Qué pasó en la? Ah, tiene lápiz.